Él nos va a estar hablando de un tema que él lo ha denominado espiritualidad y evolución. Bienvenido, Miguel. Estamos a tus órdenes para escucharte plenamente. Muchas gracias. Buen día a todos. ¿Esto funciona? Sí. No vengo a hablar de mi vida, sino que traigo vivencialmente la intensidad que me proporciona releer a Swami Vivekananda después de muchos años de haberlo leído por primera vez, para poder realizar acá una exposición más actualizada, más revitalizada. Y por cierto, parecería que... Es que me parece que no se escucha. No está, yo no siento retorno, por Sí. eso... Falta un poquito de volumen, tal vez. No estaba conectado. No estaba conectado. Ahora sí. Yo sentía Estaba débil la voz. que me faltaba energía, pero no era así. Gracias, Gustavo. No, por favor. Tuve una grata vivencia ayer en la inauguración de este coloquio. Primero porque como ecologista y como propulsor de actividades alternativas, como se las llamó en esa época, malas palabras en el mundo occidental como acupuntura o ayurveda están siendo superadas. El hecho que el Hawái haya incorporado la enseñanza ayurvédica es un dato de relevancia. Felicitaciones. Muchas gracias. Y como ecologista he tenido a través de los años la dificultad de introducir la percepción espiritual a partir de considerar que todo lo vivo en la naturaleza forma parte de una sacralidad desdeñada, donde la flora y la fauna es considerada como cosas al servicio de la gente. Y viniendo mucho del movimiento ecologista del mundo marxista y anarquista, cuando uno mencionaba en ese contexto y redactaba documentos utilizando la palabra sagrado, tenía mucha resistencia, porque cuando uno decía la palabra sagrado o divino, los activistas veían a la Iglesia Católica, que es un personaje repudiado en América Latina por ser parte de la conquista y la destrucción de las culturas nativas. Entonces siempre fue difícil compatibilizar el concepto de naturaleza y espiritualidad en ese plano. No voy a hacer la historia de eso porque sería muy larga, pero quiero decir que afortunadamente el concepto de espiritualidad está siendo cada vez más admitido por núcleos ideológicos que se resistían a aceptarlo como parte de la vida, tomándolo apenas como sinónimo de religión y como una traba para el desarrollo de la emancipación de los pueblos. Me fascinó releer, porque también se mencionó ayer un par de veces en esta inauguración, en la inauguración de esta actividad, releer el discurso de Swami Vivekananda en el Parlamento de las Religiones en Chicago en 1893. Lo que me fascinó de ese discurso es que podía haber sido dicho hoy a la mañana. Y me voy a permitir compartir con ustedes un par de fragmentos para que se den cuenta de qué estoy hablando.
Hace 120 años, Swami Vivekananda decía: me siento orgulloso de pertenecer a una religión que ha enseñado al mundo no solo la tolerancia, sino también la aceptación de todos los credos religiosos. No solo creemos en la tolerancia universal, sino que aceptamos todas las religiones como verdaderas. Estoy orgulloso de pertenecer a una nación que ha dado hospitalidad a los perseguidos y a los refugiados de todas las religiones y de todas las naciones de la tierra. Me enorgullece poder decirles que hemos albergado en nuestro seno los remanentes más puros de los israelitas que llegaron al sur de la India y se refugiaron en nosotros en el mismo año en que su santo templo era destruido por la tiranía romana. Me siento orgulloso de pertenecer a una religión que ha amparado y ampara todavía los restos de la gran nación zoroastriana. Les citaré, hermanos, algunas líneas de un himno que recuerdo haber repetido desde mi más tierna infancia y que todos los días repiten millones de seres humanos. Y dice: así como los diferentes arroyos tienen sus fuentes en diversos lugares y vierten todas sus aguas en el mar, así, oh Señor, las distintas sendas que los hombres toman por sus diferentes tendencias, por diversas que parezcan tortuosas o rectas, todas conducen a ti. Me faltaría agregar a esta lista la protección que le ha dado India al Dalai Lama y a los budistas del Tíbet. O sea que ya desde hace 120 años estábamos en condiciones de vertir un tipo de testimonio tan comprometido socialmente. Porque cuando hablamos de justicia social, no estamos hablando solamente de dar de comer a los hambrientos y darle techo a los pobres, sino darles a los seres humanos la posibilidad de que asuman esa divinidad que se alberga en ellos mismos para hacerla crecer y multiplicarse, así como otros hacen dinero o otros construyen rascacielos. Y es esa la transición que estamos atravesando en este momento, que es histórica. Esto que India, a través de Swami Vivekananda, ofrecía a la humanidad, está presentándose como un ecumenismo que tiene la misma raíz que la palabra ecología, porque oikos significa morada, significa albergue, significa techo protector, y es justamente el oikos el que está en la raíz de ecología, ecumenismo y hasta también economía, que también necesita como actividad ser reinventada y reflotada porque está muy en el lucro inmundo, como dicen algunos sociólogos. Y es aquí donde quiero agradecerle al doctor Chakrabarti de haber terminado su exposición ayer hablando de ética espiritual, que es un concepto a partir del cual hay mucho por construir y mucho que esclarecer, por la simple razón de que para modelar sociedades diferentes tenemos que sembrar esas sociedades en el corazón de las personas que las van a componer. Y esto no se hace en una generación. No me extraña que hayan pasado 120 años y que esto sea actual, porque este mensaje viene desde antaño. Pero antaño sucedía ocasionalmente, en el seno de un pueblo distante, aparecía algún ser no elegido, algún ser esclarecido, que hacía lo que Swami Vivekananda recomendaba. Esto rige para toda actividad, ya sea espiritual, cultural, conyugal. Decía Swami: tomen una idea, hagan de esa idea su vida, piensen en ella, sueñen con ella, vivan esa idea. Dejen que el cerebro, los músculos, los nervios, cada parte de sus cuerpos se colme con esa idea y pongan a un lado cualquier otra idea. Tal es el sendero hacia el éxito, y es así que surgen los gigantes espirituales.
Y los gigantes espirituales no son esos seres únicos que vamos a poner en la historia en un pedestal, sino que es cada uno de nosotros. Cada uno tiene el potencial de ser un gigante espiritual. Cada alma, decía Swami Vivekananda, es potencialmente divina, y la educación, la vida social, tiene que empezar a contribuir a abrir los caminos para que la gente aparentemente común descubra su grandeza y descubra su destino divino. Habría mucho para citar de Swami Vivekananda para compartir, pero me queda pendiente otro fragmento del discurso de Chicago. Cualquiera que en verdad está citando el Bhagavad Gita, no está solamente opinando y hablando de su propio corazón. Y citando el Bhagavad Gita dice: cualquiera que se dirige a mí por cualquier senda que sea, yo llego a él. Todos los hombres están luchando en sendas que finalmente conducen a mí. Esa es la cita del Bhagavad Gita. Y Swami Vivekananda agrega: el sectarismo, la intolerancia y su horrible descendiente, el fanatismo, se han apoderado desde hace mucho tiempo de este hermoso planeta. Han llenado la tierra con violencia, muy a menudo empapándola con sangre humana, han destruido la civilización, llevaron a naciones enteras a la desesperación. De no haber sido por estos horribles demonios, la sociedad humana estaría mucho más adelantada de lo que está actualmente. Pero su hora se aproxima y espero fervorosamente que la campana que ha repicado esta mañana en honor de esta convención sea el tañido fúnebre por la muerte de todo fanatismo, de todas las persecuciones con la espada o con la pluma y de todos los sentimientos poco caritativos entre personas que siguen su camino hacia el mismo fin. Este ideal está en todas las religiones, es el ideal de la compasión, el ideal de la tolerancia, el ideal que apunta al diálogo de las diferencias, no a la unanimidad totalista. Nosotros, mi generación, que hemos vivido gran parte de nuestras vidas sujetos a regímenes totalitarios, lo mismo que otros hermanos en América Latina, en Asia y en África, a partir de las supuestas culturas superiores de Europa y Estados Unidos, sabemos que están pasando hechos históricos en este momento, anticipados por este discurso que, repito, tiene 120 años de antigüedad. Pero no es una antigüedad petrificada, no es una antigüedad para el museo o para el panteón. Swami Vivekananda, con su percepción de esa chispa divina que late en cada uno de nosotros y con haberse entregado totalmente en cuerpo, alma y existencia a ese ideal, a esa idea, pues nos muestra que ese camino está abierto para el que quiera emprenderlo en cualquier instante. No 5 minutos el fin de semana después de haber estado 7 días o 6 días matándose por el vil metal, sino para verdaderamente construir o contribuir a la construcción colectiva, y a esa justicia social me refiero, de una sociedad donde todos puedan llevar hasta su máxima expresión el potencial divino con el cual ha nacido. Esto obligará con el tiempo a ir reformulando la educación, a ir reformulando la comunicación social, en vez de la maratón de masacres espantosas que hay todos los días sometiéndonos, o a cualquiera que vea televisión, a una idea macabra de lo que es la realidad, empezar a resaltar las zonas de luz, las zonas de divinidad y las zonas de potencia creativa. Yo me olvidé de preguntar cuánto tiempo podía hablar y no sé si hay un límite, si lo he pasado. No. ¿Estamos bien? Sí, sí. No he violentado, no he violentado ninguna regla. Bueno, menos mal. Tranquilo. Como ecologista no estoy en las calles luchando contra Monsanto y contra los cultivos transgénicos. Hay mucha gente que lo está haciendo y muy bien. Entonces, en un centro cultural barrial
estamos promoviendo una huerta comunitaria. Es un lugar muy estratégico porque tiene varias escuelas alrededor, es en Barracas, un barrio humilde de la ciudad de Buenos Aires, está vecino al Hospital Británico, y estamos llevando adelante ahí la idea de hacer un huerto comunitario. Pero como toma cierto tiempo, porque hay que preparar el terreno, y me empezaron a regalar, cuando oyeron hablar que iba a hacer un huerto, me empezaron a regalar semillas. Empecé a probar si las semillas funcionaban en el balcón de mi casa. Entonces hice unos estuches con botellas recicladas y estoy todas las mañanas, hoy lo he hecho, viendo cómo están fortaleciéndose después de haber surgido de la semilla como una hebra finísima, delicadísima, casi insostenible, mis lechugas y mis acelgas. Veo como día a día se van fortaleciendo, veo que están dependiendo de varios insumos que son el sol, el aire, el agua que yo les proveo, y detrás del agua yo, que si no me pusiera a regarlas no estarían creciendo con la fortaleza, y veo como esas hebras innacibles al principio se están convirtiendo en hojas frondosas, y es lo que tendríamos que hacer nosotros en nuestras vidas: nutrirnos adecuadamente, eludir las malas compañías. Las malas compañías no son los delincuentes, son los que cada vez que uno tiene un sueño maravilloso para realizar, se paran delante tuyo y te marcan uno por uno los defectos, las contradicciones, los peligros que te acechan, y que además te vas a morir de hambre. Quiero redondear, porque después podemos dialogar y tenemos más participantes en la mesa. En homenaje a mis lechugas y a mis acelgas, quiero citar a Swami Vivekananda de nuevo, diciendo él: se ha de ser espiritual primero, tener algo que dar y entonces ponerse ante el mundo y darlo. La religión no es discurso, ni doctrinas, ni teorías, ni tampoco sectarismo. La religión no puede vivir en sectas ni sociedades. Es la relación entre el alma y Dios. ¿Cómo se puede hacer de ella una sociedad? De esta manera degenerarían negocio, y donde hay negocio o principios comerciales, la espiritualidad muere. Estamos en condiciones de ser parte de una transición, de una transmutación también histórica en función de estos ideales. Se hablaba antes de los ideales como de utopías, y algunos escritores famosos como Albert Camus dijo que la utopía no es una imposibilidad, es algo posible pero que toma mucho tiempo. Espero que dediquen todo el tiempo posible a hacer que esto que llamamos utopía, esta confluencia de la espiritualidad y la justicia social, sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tus bellas palabras. Vamos a hacer una pequeña síntesis para luego abrir una sesión de preguntas y respuestas. Seguramente ustedes van a querer conocer un poco más del pensamiento de Miguel. Y él comentó algo interesante, que es que hay que asumir la divinidad y no solo darle casa y comida a la gente. Es decir, el concepto de un ser divino dentro de cada persona, donde el alimento, más allá de la comida y la casa, es incentivar al despliegue de esa divinidad. Y después comentó algo interesante de esta relación que existe entre economía, ecología y ecumenismo. Un concepto de tres partes íntimamente relacionado, que nos hace pensar profundamente. Y también hizo énfasis en algunas palabras de Gandhi, donde dijo: tomen una idea, explicó el camino que esa idea puede
recorrer y hay que llevarla hacia el éxito, pero no hacia cualquier éxito, sino a aquel camino que nos lleve a transformarnos en un gigante espiritual, que obviamente coincide con todos los pensamientos de Vivekananda. Y además nos habló de sus lechugas, que es hablar de nutrición en última instancia, pero dijo él que la nutrición más importante es rodearnos de buenas compañías, que son la mejor nutrición más allá de los otros aspectos materiales. Y que en este contexto la utopía no es algo imposible. Por lo tanto, trabajemos para eliminar los límites en el camino hacia la conquista de la utopía, aquella que nos va a dar espiritualidad plena. Bueno, con esta pequeña síntesis nos gustaría responder algunas preguntas, es decir, Miguel estaría disponible para algunas preguntas de ustedes. Sí, claro. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. ¿Qué nos puede decir respecto a la intuición, ya que usted la nombró, y cómo es el lenguaje futuro de la humanidad, que ya se lo nota, ya es presente para muchos, ese lenguaje espiritual más profundo? ¿Qué nos puede decir de eso? Durante muchos años creí que había que fundar movimientos para llevar con mayor celeridad las ideas hacia adelante. Fui parte de la Red Nacional de Acción Ecologista, que fue creciendo y se convirtió después en Pacto Ecosocial de América Latina, etc. Pero en el camino tuve el privilegio de conocer a una figura espiritual de envergadura que se convirtió en mi maestro, que fue un sacerdote, un monje trapense llamado Thomas Merton, norteamericano, que desde su retiro en un monasterio en Kentucky, Estados Unidos, donde vivió toda su vida monacal, mantenía un contacto epistolar con personalidades de todo el planeta, de todo el mundo, escritores, científicos, y siempre con un pensamiento ecuménico. Y en esa misma época me inicié en meditación tibetana en un instituto budista en Estados Unidos también. Mi encuentro con la espiritualidad, por lo tanto, fue de primera clase y de primera mano, y no precisamente en un centro de reclutamiento, sino en un lugar donde simplemente me enseñaron a volar. Y a partir de allí me dediqué primero durante varios años a aprender el vuelo y después a convocar a gente que quisiera compartir el vuelo, cosa que estoy haciendo actualmente. Tenemos dones de la creación, que algunos frontalmente llaman dones de Dios, que no ejercemos y no practicamos porque ni siquiera en general llegamos a saber que los tenemos. Y la intuición no es magia, ni es telepatía sin hilos, sino que es asumir el sentido de la vida y el papel que cada uno de nosotros viene a representar en esta extraña latitud planetaria tan maltratada por el hombre, justamente. Y no hay fórmulas. Yo no estoy promoviendo
una fórmula, una técnica, sino que acepto todos los libros sagrados como sagrados. En ese sentido me siento pariente de Swami Vivekananda, porque gran parte de lo que él sostenía está latiendo en mi corazón también. Y vengo dedicándome sencillamente a decir que es posible una vida más intensa, una vida más luminosa y una vida más a la altura de la chispa divina que tenemos. Pero es como el sexo, hay que practicarlo para saberlo. Es como la felicidad, hay que practicarla para saberla. Es como la santidad, que hay que practicarla para saberla. Y ya sea uno en una vida matrimonial o ya sea la vida célibe de un monje, la intensidad es la misma. Lo único que cambia son las herramientas. Y es uno el que elige la mejor herramienta para su vida. Nadie mejor que uno para saber cuál es la mejor herramienta. Y el resto es aprender el oficio. Y para eso no hay fórmulas mágicas. Es como aprender a nadar. Uno aprende a nadar cuando salta a la piscina o al mar. Y ahí estamos, decidiéndonos si el mar en el cual vamos a nadar es chiquito, mediano o grande. Y de acuerdo a nuestras fuerzas y a nuestros descubrimientos y a nuestras habilidades, es que vamos avanzando. Pero para nuestra propia satisfacción y para satisfacción del universo, no para satisfacción del presidente o de la organización impositiva que te toca el timbre día por medio. ¿Alguna otra pregunta? En lo que planteabas, Miguel, estaba esta noción de sacar a la espiritualidad del gueto de la espiritualidad. Sí. Si podés hacer un poco más de estrés en eso, porque lo mencionaste a Merton, que parecía que vivía en un gueto físicamente y sin embargo siempre lanzaba esas voces de alerta, y es uno de los grandes desafíos hoy día, que la espiritualidad no termine convertida en un mercadito más, ¿no? Sí, pero eso existe, el gueto de la espiritualidad encerrada en circuito cerrado, y presumo que va a seguir existiendo porque hay gente que aparentemente necesita ese tipo de protección. Y habiendo estado 2 veces en el monasterio de Merton cuando vivía y después cuando fui a visitarlo en el cementerio, constaté, hablando con las personas con las que se podía hablar, porque los monjes trapenses hacen voto de silencio, no podía hablar con los monjes. Los monjes lo más que hacían, los que eran poetas, me daban copias de sus poemas, pero no conversábamos. Es curioso que hay mucha gente en órdenes religiosas que están ahí no por el gueto espiritual, sino porque han sido abusadas durante su infancia y su adolescencia, han sido maltratadas, ya sea físicamente o sexualmente, y en cierta medida eso que les ha dejado una cicatriz profunda, encuentran que no se va a producir en el ámbito en el cual buscan protección. En nombre de Dios o en nombre de cualquier religión, pero se amparan. Es como el refugiado político que pide asilo. Es un asilo espiritual. Hasta que logran algunos recomponer su ser profundo y real y salen después a la vida a compartir sus descubrimientos y su crecimiento y su potencial evolutivo que está en todos nosotros, y se convierten en la persona que eran antes de ser sacrificados en el altar del poder del más fuerte o de la impunidad del abuso. Pero esa es una cara de la moneda. La otra cara es la gente que viene del mundo sectario, de la ideología política y del autoritarismo,
y que también forman sectas de autoritarias y malévolas intenciones, que es someter al prójimo para convertirlo en súbdito. Hay gente que necesita súbditos, que necesita ser adorada, venerada, cuando en verdad eso es un lastre imposible. Pero eso es parte de la realidad. La luz está en otra parte y tiene más potencia que cualquier tiniebla, porque la tiniebla es solamente ausencia de luz. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Podría hablar sobre ciencia, espiritualidad? Bueno, yo no soy ni físico cuántico ni biólogo molecular, pero una de las cosas más simpáticas de las últimas 2 o 3 décadas es que la ciencia avanzada está admitiendo que todo lo que decían las grandes personalidades espirituales de la historia era correcto. Y era hora que lo hicieran. Y la espiritualidad ha seguido creciendo y evolucionando independientemente de la indiferencia científica, pero esto tiene que ver un poco con la incapacidad occidental de asumir al diferente, al distinto. La ciencia, yo estoy compartiendo con mi grupo de meditación desde esta semana el Sutra del Corazón, que es un texto budista muy importante, cuando dice que toda la forma o el cuerpo, todo es vacío, y todo vacío es una forma. Y la ciencia viene admitiendo que eso es así, porque en verdad conocemos hasta cierto punto la realidad porque no tenemos las herramientas para ir más lejos. Una vez un físico moderno que ha escrito varios bestsellers, que se llama Fritjof Capra, defendió a Albert Einstein diciendo que era injusto, porque últimamente está de moda cuestionar a Einstein, decir que estaba equivocado, que la teoría de la relatividad era incompleta. En verdad era incompleta, pero ella no era porque estaba equivocado. Capra dijo, no estaba equivocado, llegó al máximo posible con las herramientas de las que se disponía en esa época. Y la ciencia está todavía en ese camino buscando sus mejores herramientas, no sus nuevas herramientas, en mejorar la cualidad de percepción, de definición y de identificación de qué hay abajo de la partícula y del átomo más inexistente, para ver que en el fondo, lo que hay en el fondo es el vacío. Pero es justamente el vacío del cual salió el Big Bang, que nos dio existencia a todos nosotros. Se convirtió primero en materia, después se convirtió en espíritu y finalmente en Dios. Y ahí estamos, aprendiendo a convivir con Dios en una coexistencia pacífica. Dr. Chakrabarti, please, your question. It's one of the very marvelous presentations I have ever heard. Es una de las mejores presentaciones que he escuchado. You made a very striking point about utopia. Ha señalado un punto muy importante acerca de la utopía. Utopias are made not to vanish, but to be realized. Louder, sir. Utopias are, sorry, this is disturbing. I think Riku moved. Here? No, el audífono le está sonando. Yeah. So you can take a mic. Ya lo bajo, ya It's lo okay. apago. Is this okay now? Turn it off, you won't have the... Yeah. Sir, no. Ya no. Switch it off, sir. That's okay. No, no. Take a mic. You have the mic. You made a very striking point, sir, when you talked about utopia. Utopias are made not to vanish, but to be realized. Usted habló de un punto muy importante sobre la utopía que debe realizarse, que no debe desaparecer, realizarse como concretarse. But sometimes we also make a distinction between the social utopia, which do not last long,
Pero también a veces es una distinción entre las utopías sociales que no duran mucho. So why is it that spiritual utopia would last longer? In fact, it could perpetuate. ¿Y por qué podría durar más o incluso perpetuarse la utopía espiritual? En principio, la utopía política no es una utopía, es un espejismo. Por eso genera monstruos, nada más. Ese es el 50% de la respuesta. El otro 50% es el siguiente, es una respuesta poética. La utopía espiritual no tiene fin, porque genera santos, genera santidad. Y la santidad, como toda la creación, es ilimitada, está en estado de luminosidad constante. Es muy sencillito la cosa, es como el bebé. El bebé cuando nace no parece ser una persona, se puede convertir en un criminal o en un santo. El criminal termina en la silla eléctrica y el santo termina con los ángeles. Y el mundo de los ángeles lo conocemos muy poco también. Fully satisfied, sir. Salutation. El doctor Chakrabarti le dijo: estoy plenamente satisfecho con lo que usted me ha comentado. ¿Sí? ¿Más preguntas? Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Por todas tus impresiones.